Bien, la creación del nivel prototipo. Lo primero que deberemos hacer será crear un layout de lo que será la pista, sin más florituras. Entonces tiene que ser lo más simple posible, de modo que podamos testear las físicas sin elementos que entorpezcan el trabajo. Bien. Como hemos dicho, vamos a ir a descargar los distintos assets que vamos a usar. Entonces vamos a la Asset Store mediante el editor Unity, ponemos simplemente root y aplicamos los filtros de gratuito. Ok, aquí podemos ver que hay bastantes elementos que podemos utilizar y en nuestro caso Simple Modal Street. Lo importamos a nuestro proyecto. Es interesante siempre mantener un orden en la estructura y en la jerarquía de archivos del proyecto. De manera que inicialmente voy a crear una carpeta models en la que voy a ir introduciendo todos los assets que sean modelos que descargue. Ok. Voy a descargar también un material para el terreno, de modo que no veamos el material gris de Unity y podamos tener referencias visuales más realistas. Ok, ¿dónde? No, lo buscaremos aquí mejor. Bien, este es uno de ellos. Para este elemento crearemos una carpeta Materials. Ok. Cuando acabe Unity, Materials y le damos a Import. Este lo metemos en la carpeta Materiales. Ok. Y vamos a la escena. Lo primero que haremos será crear un elemento terrain, que será el que nos sirva de referencia para crear el layout del circuito. Bien, aquí lo tenemos. Como hemos dicho, este color no nos ayuda mucho a la hora de guiarnos visualmente. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle una textura que va a ser la textura base de nuestro escenario. Bueno, de nuestro terreno en este caso. Entonces elegimos esta, que tiene una textura difusa, o sea que posiblemente tenga una textura normal, que será esta. Bien, de momento dejamos los parámetros por defecto y vemos que, bueno, bastante bien. Vale, y entonces ahora lo que vamos a empezar a hacer es a crear nuestra pista. De manera que, bueno, podemos ir poniendo distintos elementos en la escena
y ir viendo cuál de ellos es. Por ejemplo, este yo prefiero el más largo. Bien, una manera correcta de hacer el layout en la escena es mediante esta vista. Ok. De modo que simplemente podemos ir duplicando el elemento, control D, y ya tendremos para las opciones, para conseguir que se alineen correctamente los elementos, existe la opción Snap Settings, de manera que podemos decir que se alineen todos los ejes entre este y entre estos dos elementos, en todos sus ejes. Ok, ya lo tenemos perfectamente alineado y sin ningún tipo de solapamiento, de manera que bueno, lo podemos hacer, doblamos su tamaño, sí, yo creo que será correcto, y volvemos a elegir todos. Bien, este y este. Ahí. Ok, parece que ya sí. Vale, y ahora lo que podemos hacer es movemos todo hacia acá. Y vamos a crear un óvalo. Ok, lo colocamos por aquí. Y ahora vamos viendo cómo tenemos que hacer la curva y cuánto tenemos que juntarlo. Bien, buscamos la curva. Esta parece una buena opción. Ok, la giramos. Parece que aquí podemos intentar ver. Lo que vamos a hacer es hacer el terreno un poco más grande, precisamente para que si hay algún problema en estas curvas de aquí, los coches no salgan volando. De manera que vamos a configuración del terreno y decimos que en vez de ser 500 y 500 de ancho y de largo, pues vamos a decirle, por ejemplo, que sea 1000. Bien, como vemos tenemos bastante más espacio y es interesante crear un objeto vacío al que llamemos road. Y bajo este objeto pongamos todos los que componen la pista. Entonces vamos a colocarlo un poco centrado. Bien. Ya se podría decir que tenemos nuestro entorno físico. Ok. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que crear el entorno lógico. Y eso lo tenemos que hacer mediante scripts. El primer script que crearemos será road node,
De manera que vamos a crear una carpeta en la que tendremos metidos todos los scripts. Ok, botón derecho, crear, nuevo script de C#, y aquí le ponemos el nombre. Y como hemos dicho, se va a llamar RoadNode. Y ya está. Si queréis podemos abrir el archivo, pero más que para añadir nada, simplemente para eliminar todo lo que no vamos a necesitar de momento, que será todo. Podemos eliminar todo esto, podemos eliminar esto, y este sería el primer script. Como veis, nada complicado. Bien. Y ahora vamos a crear otro script, que esta vez no estará vacío, que se va a llamar RoadPath. Bien, lo abrimos. Eliminamos esto siempre. Vale. Y vamos a declarar una serie de variables que van a contener la información pues, de nuestra pista, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a tener un array de nodos, es decir, un array de la clase RoadNode, que vamos a llamar nodes. Y como vamos a hacer uso de elementos gráficos para facilitar la visualización en la escena de los distintos elementos del entorno, vamos a declarar también un color para el camino central. Va a ser la unión entre los nodos. Una línea de un color que determinemos va a ser la que una los distintos nodos de nuestra carretera lógica. Bien, path color, y aquí decimos, por ejemplo, inicialmente podemos decir que sea amarillo. Ok, estas son las dos únicas variables que va a tener nuestra clase RoadPath de momento, ¿vale? Bien, y entonces vamos a hacer uso del método que nos provee la clase MonoBehavior onDrawGizmo. Bien. El evento onDrawGizmo de la clase MonoBehavior nos permite mostrar referencias visuales, precisamente como decía hace un momento, para posicionar los distintos nodos a lo largo del trazado de la pista. Pero sin duda alguna, su funcionalidad más útil es la de permitir precalcular y almacenar los distintos parámetros de la pista que posteriormente usaremos en tiempo de ejecución cuando el simulador esté en funcionamiento. De manera que, ¿qué pasará? Que ahorraremos el coste de calcular todos esos datos en tiempo real. Hay que tener en cuenta que las variables que se declaren dentro de este método solo existen en este método. De manera que luego cuando hagamos uso por ejemplo, del array en tiempo de ejecución del juego, deberemos volver a instanciar esta variable. De manera que, ¿qué vamos a decir? Pues que nuestra lista de nodos es los hijos del tipo RoadNode que tenga el objeto que tenga como componente este script, que va a ser simplemente un objeto vacío. Aquí, ¿qué sucede? Vale, ok. Ya está. Perfecto. Entonces, bueno, como este array va a contener una serie de nodos, lo que tendremos que hacer cada vez que dibujemos algo o precalculemos algo será recorrer todos los nodos. Para eso que usaremos un bucle for. Este bucle for recorrerá toda la lista de nodos haciendo lo que nosotros le indiquemos que haga dentro de este bucle. Entonces, lo primero que vamos a hacer para facilitarnos la labor va a ser calcular en qué nodo estamos, cuál es el nodo anterior a nuestro nodo y cuál es el nodo siguiente a la posición en la que estamos. Estos nodos simplemente van a indicar al vehículo en qué posición está en cada momento dentro del trazado lógico de la pista, que tendrá que corresponderse con el trazado físico. Ok, declaramos un entero que llamaremos nextNode
y calculamos el índice, que será i más 1 módulo la longitud de la lista. Esto nos dará siempre, perdonad, esto nos dará siempre el siguiente nodo al nodo actual. Podemos calcularlo fácilmente simplemente viendo que, por ejemplo, en la primera vuelta, cuando i sea 0, en el primer loop del for, será 0 más 1, lógicamente, dividido entre la longitud de la lista, pongamos que sean 5, el resto, porque es la operación módulo, de manera que el resto entero de dividir 1 entre 5 será ¿cuál? Bien, ok. Entonces hacemos exactamente lo mismo para el nodo anterior. Los.next, lo único que en este caso sí tendríamos que comprobar si es un número negativo, le llamo previous node y es previous node, de manera que aquí previous node es menor de 0. ¿Esto qué significa? Pues que previous node debe ser el último nodo, porque estamos recorriendo hacia atrás, de manera que si estamos en el 0, el anterior será ¿cuál? Pues la longitud de la lista menos 1. Ok, con esto ya tendríamos mapeado nuestros distintos nodos y ahora lo que tenemos que hacer es dibujar los distintos elementos. Para ello vamos a determinar el color de los gizmos. Esto debe hacerse cada vez que se quiera cambiar los gizmos de color, y en este caso, como vamos a dibujar las distintas líneas, pues vamos a decir que sea igual a nuestro central path color. Esto después nos permite poder cambiar el color desde el inspector. Ok, volvemos a llamar a gizmos. Perdón, es drawLine, no drawCube. DrawCube va luego. DrawLine, y vamos a ver qué parámetros nos pide drawLine. Pues nos pide básicamente un vector, o sea, un punto desde el que va hasta el que llega. Bien, pues ¿cuáles serán estos puntos? Pues muy fácil. Serán los distintos hijos que hay dentro de nuestro road path. De manera que diremos que será el nodo actual, transform position, el origen, y el destino ¿cuál será? Exactamente lo mismo, pero del siguiente nodo. Ok, hacemos exactamente lo mismo para dibujar los cubos. Como podéis ver aquí, no hace falta que definamos siempre una variable para los distintos elementos o los colores de los distintos elementos, sino que podemos definir una fija y ya está. Lo único que de esta manera no se puede cambiar a través del inspector, pero muchas veces tampoco es necesario si tenemos claro los colores que queremos usar. En esta ocasión dibujaremos un cubo y veremos qué propiedades nos pide, o qué parámetros, mejor dicho, nos pide para el cubo. Nos pide el centro del cubo como un vector 3 y el tamaño. Ok, ¿dónde vamos a dibujar este cubo? Pues podemos copiar y pegar esto porque es exactamente en la posición del nodo que estemos recorriendo actualmente. Ok, ¿y qué tamaño le vamos a dar? Pues por ejemplo podemos hacer uso de esta estructura. Ok, de momento esta sería todo el script roadpath. Y de vuelta a Unity crearíamos un objeto vacío al que llamaríamos roadpath. Ok, y a este le añadiríamos como componente el script que acabamos de codificar. Perfecto. Bien, cada vez que le añadamos un hijo, o que le añadimos un hijo, mejor dicho, y
Y a este hijo, por supuesto, le añadamos también el componente, el script roadNode. Ok, llamaremos por ejemplo waypoint. Perfecto. Bien, pues ahora podemos posicionar los distintos nodos de nuestra pista lógica mapeando la pista física. Es adecuado que estén lo más centrado posible y se hagan uso de los menores nodos posibles, de los menores hijos posibles para eficiencia, pero que no quede sin definir correctamente el trazado de la pista. De manera que ahora simplemente duplicando este hijo, ok, vemos que aquí hay algún problemilla. Ok, el problema es que roadpath no está en el centro. Entonces es interesante, antes de que hagáis nada, perfecto, tener todo alineado. Ya está, podemos eliminar este, cogemos directamente este primer nodo y lo ponemos en la posición que consideremos. Perfecto. Vamos a poner la vista isométrica. Bien. Como iba diciendo, podemos posicionarlo en el centro, en lo adecuado. Ok, y el menor número de nodos posible. Duplicamos y simplemente, bueno, pues si nos acercamos ahora veremos que efectivamente ya sí están unidos mediante un cubo. Vamos a subirlo un poquito, que se vea. Ahí. Perfecto. Ok, y ahora simplemente tendremos que hacer que representen de manera lógica estos nodos perfectamente el trazado de la pista. En una línea recta pues solo harán falta 2 y al llegar a la curva pues deberemos hacer mediante líneas rectas lo mejor posible el trazado de la curva. Y como podéis ver aquí ya tenemos nuestro trazado básico definido con todos los waypoints. De manera que por un lado tenemos el trazado lógico y por otra tenemos el trazado físico.